Si empezamos el segundo paso de Jesús es el Cordero de Dios. En este paso vamos a conocer la identidad de Jesús como el Cordero, ¿verdad? Y vamos a averiguar un poco más sobre qué significa esto. En el primer apéndice vamos a ver un cierto y falso. Como lo dije en el video anterior del módulo, de los módulos estos, que vamos a aprender en este apéndice cuánto conocemos de Jesús. Este cierto y falso lleva más a medir el nivel de conocimiento antes del estudio. Y después del estudio entonces vas a conocer si tenías razón sobre lo que tú pensabas o no tenías la razón. Entonces este primer apéndice te lo vamos a dejar a tu voluntad. Empezamos con una pequeña historia aquí en el primer módulo que habla sobre una niña llamada Elizabeth. Padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años. Dice, milagrosamente le había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño. El pequeño preguntó si el pequeño estaba dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Pensó que en un momento dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió a ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth, su hermana mayor. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico, ¿comenzaré a morir? Siendo pequeño el niño no había entendido. El doctor creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún ahí estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. Los niños en su inocencia tienen un corazón grande. Vamos a ver aquí lo que es el sacrificio, ¿verdad? Y vamos a citar el libro de Juan en el capítulo 1 y nos vamos al versículo 29, ¿verdad? Y vamos con este primer pasaje, vamos a llenar los espacios en blanco. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llamó a Jesús, dice en el primer llenado, ¿verdad? Despacio. Dice, Juan llamó a Jesús, él, en la raya vamos a poner Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la raya. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hermanos, y aquí es que viene lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, hay que volver al Antiguo Testamento donde los judíos usaban el cordero como sacrificio para sus pecados. Y menciona el libro de Levítico capítulo 4 versículo 32. Y lo vamos a buscar rápidamente para resolver esto. Y por su ofrenda por el pecado trajera el cordero, hembra sin defecto traerá. Esto habla el libro de Levítico. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de sus casas. Eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12 del 1 al 13. Es bueno cuando hablamos de la palabra del Señor porque siempre que hablemos y enseñemos tenemos que hablar con fundamento, ¿verdad? No inventando, de repente hablando con nuestras propias palabras, porque si lo hacemos pues podríamos caer en mentira y eso es lo que no se quiere. Siempre la enseñanza debe ser conforme a la voluntad y utilizando la palabra de Dios que está en la Biblia.
Entonces, hermanos, aprendemos que el Cordero en el Antiguo Testamento habla de un sacrificio para hallar agrado y para el perdón de los pecados. Entonces Jesús asimismo vino a la tierra como un cordero para sacrificarse a sí mismo para el perdón de los pecados. Vamos a la apéndice número 2, dice, desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según Primera de Pedro de 18 al 19, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio era mucho más alto, dice Primera de Pedro. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿verdad? Eso es todo lo que vendría en estas líneas. Por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Y repito, el cordero era el sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacrificio que hacían los hombres para agradar al Señor. Siempre se procuraba buscar el cordero sin mancha, ¿verdad? El más limpio, el más fuerte, el más hermoso del rebaño, porque ofrecían holocausto a Dios de lo más hermoso que tenían en sus bienes. Y nos vamos a la Primera de Pedro 2:24, que explica que Cristo lleva. ¿Qué es lo que lleva Cristo? Es importante conocer todos estos puntos, hermanos, para entender por qué Cristo se hizo como el Cordero para el perdón de nuestros pecados. Dice, explica que Cristo llevó nuestros, dice, y hay una raya, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué llevó Cristo? Dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Él se puso a sí mismo para que nosotros no pasáramos a condenación, no sufriéramos a causa del pecado, hermanos, y Él se entregó a sí mismo como un cordero, repito, como un cordero para el perdón de nuestros pecados. Por medio de Él hallamos agrado a Dios, por medio de Él somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar tal salvación, verdad? Y más que es regalada, solamente hay que tener fe en Él. Dice Isaías 53, del 3 al 17. Aquí vamos a buscar el libro de Isaías para averiguar sobre qué trata el tema. Vamos a buscar en Isaías 53, del 3 al 7, dice: despreciados y despechados entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo trataron, verdad? Aquí en este pasaje habla de qué fue lo que le pasó a Jesús, sobre qué fue lo que en el libro de Isaías habla de lo que le pasaría al Señor, que esto fue escrito en el Antiguo Testamento, anunciando cómo vendría el Señor y cómo habría de padecer. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? Esta es una pregunta para usted, mi hermano. ¿Cómo usted considera, cómo usted ve a las personas, la acepción de la fe en Cristo? Nada ha cambiado, siguen rechazándolo, unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Amado hermano, y esta es buena esta pregunta, porque ciertamente si vamos a Jesús, si decimos creer en un Dios y en su Hijo, así mismo debemos comportarnos. No cometamos el error de algunos hermanos que dicen amar a Dios sobre todas las cosas, dicen amar el camino del Señor, mas no están en Él, porque no le han conocido. Lastimosamente, vemos hermanos hoy en día que hablan y profesan el Evangelio, mas de su boca sale mentira y corrupción. No caigamos en esto, hermanos míos. Y si usted, hermano, es de las personas que dicen, yo creo en Jesús a mi manera, pues le informo, mi hermano, que creer en Jesús no es a mi manera, sino a la manera y la voluntad de Dios. Porque si fuera por nosotros, nuestro amor no alcanzaría tal comprensión de lo que es Jesús, lo que representa su sacrificio, ¿verdad? Por eso siempre debemos escuchar la palabra, leerla, escudriñarla y estar en constante oración. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Vamos a Isaías 5:3, versículo 5, en el libro que habíamos mencionado arriba. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Fue herido, fue maltratado, fue azotado por los pecados que había en el mundo. Hermanos, algunos no entienden esta parte, y es que el sacrificio de Jesús fue para el perdón de los pecados. Él pagó por ti, por mí, por los hermanos, ¿verdad? Y qué hermoso es saber que alguien puso su pellejo por el mío. Teniendo yo la culpa, siendo yo un injusto, alguien se ofreció a sí mismo para pagar por mi perdón. Y nada más que esto es Jesús. Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Ciertamente el mundo ya está condenado. Dice su palabra que todo aquel que no ha creído en él ya ha sido condenado. Entonces, mi hermano, prestemos atención. Vamos a verlo así. Primero, Jesús se entregó a sí mismo como un cordero. Segundo, fue azotado, maltratado, crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y por él fuimos curados. No porque estábamos enfermos físicamente, sino porque estábamos muertos en pecado. Hemos pasado de muerte a vida. El versículo 6 describe el pecado como tendencia a, dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a descarriarnos. Cuando uno
Descarriarse también puede llamarse apartarse del camino, de una vía, cuando un auto se sale de la principal, a la vía principal, hacia ese estrellarse hacia otro lado, cuando vas en una dirección y te desvías a otro lado. El pecado nos lleva a apartarnos del Señor, ¿verdad? Es lo que nos separa de Dios entre Dios y los hombres. Pero aquí vino Jesús. Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos por ese camino, hermanos. No nos descarriemos, por favor. Seamos fuertes, seamos valientes, ¿verdad? Primeramente, aceptándolo como nuestro Salvador, aceptando ese sacrificio como Cordero de Dios. ¿Cómo rechazar tal sacrificio si es simplemente regalado, mi hermano? Dice la palabra: porque por gracias soy salvo por la fe. Creer en esa obra maravillosa de Jesús, el sacrificio por el perdón de los pecados y para salvación. Dice: las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestros propios caminos, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestros caminos nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Es lo que le decía, hermano. Cuando decimos yo creo en Jesús a mi manera, no vamos a alcanzar absolutamente nada, y no hemos creído en nada cuando creemos a nuestra manera. La Biblia te enseña a cómo nutrir esa fe. La Biblia te enseña a hacer la voluntad de Dios. La Biblia te enseña a corregir tus pasos. Cuando uno mismo se lleva el orgullo de que yo sé cómo seguir a Cristo, no vamos a hacer nada. No llegamos a ningún lado, hermano. Tendrías que nacer siendo sabio y nacer sabiendo de la Biblia del principio a fin, porque será como la voluntad de Dios lo dice, no como tú lo dices. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Y menciona nuevamente el versículo 6. ¿Cuántos se han desviado del camino? Todos, dice el versículo 6. Todos se han descarriado. Qué cosa, ¿no? Esto me da risa porque ciertamente todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos somos imperfectos en el sentido de que siempre pues va a haber una tentación, siempre va a haber un padecimiento. Como dicen por ahí, nada es color de rosa. Y ciertamente cuando venimos a ser cristianos, la lucha sigue, porque es cuando más Satanás sabe que ha perdido la lucha contra ti y va a buscar la manera de cortar la comunicación entre Dios y entre tú y Dios. Pero ya hemos sido victoriosos por la sangre de Jesús y nada nos apartará de él. Hablo del verdadero cristiano, aquel que se ha aferrado por su fe a Cristo. Si ha caído una vez, él se levanta y sigue adelante. Si ha caído 1 o 2 veces, se levanta y sigue adelante. Él se aferra y arrepentido va al Señor y pide perdón. Mas el que no es de Cristo se cae y no se vuelve a levantar. O se cae y se cae y se cae y se cae y se vuelve a caer. Y le va a gustar. Hay que tener cuidado, hermanos, porque cuando vamos a Cristo tiene que ser con todo el amor, de todo corazón, y aferrarse a su voluntad, a la voluntad del Dios vivo, que vive y reina para siempre. No podemos ir a Cristo pensando que vamos a vivir a punto de disciplina. No podemos ir a Cristo pensando que Él nos va a permitir hacer lo que queramos, solo porque la salvación es regalada. No, mi hermano. Porque muchos son los que van a la iglesia,
Muchos son los que van a un culto a alabar a Dios, pero su corazón es vacío. Mas alaban al Dios de lengua hacia afuera, de los dientes hacia afuera, y no del corazón. Tened cuidado, porque ciertamente el Señor dice, y vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos y deshacimos. Y el Señor le dirá: háganse para allá, porque yo no los conozco, ni nunca los conocí. Ciertamente, el que conoce a Jesús y Jesús le conoce, jamás se apartará de él. Pero no puede ser que Jesús te conoció y se apartó de él y te volvió a conocer. No, eso no existe, hermano. Jesús te conoce y no se apartará de ti. Por tanto, tú aférrate a su promesa, aférrate a él, mi hermano. Y vamos al número 7, que dice: ¿qué hizo Jesús para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Y menciona el versículo 6 y 7. Todos nosotros descarriamos, ¿verdad? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido nos abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Para hacer posible nuestro regreso al camino correcto, él tuvo que recibir el castigo. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Dice otro apéndice aquí, dice: el pecado y yo. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado. Y aquí hay 3 cuadrantes donde vamos a mencionar, según mi pensamiento, hasta dónde yo he caminado, cómo es mi manera de caminar, si yo soy de las personas que piensan que sigo a Cristo a mi manera, si soy de las personas que pienso que Cristo es misericordia, paz, amor y todo, que es cierto, pero si pienso que Cristo no, que por medio de Cristo Dios no nos va a castigar, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Dice: por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, no estoy seguro. Solo usted responderá a esto, según lo que yo le he hablado aquí, hermano. Miren su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Persona caída que no hemos recibido aún a Jesús, que estamos fuera de la familia de Dios, que queremos alcanzar eso, ¿verdad? ¿Cuál es su condición en este momento, mi hermano? ¿Cuál es su condición como persona? Como una persona que desea la paz. Dice: el Cordero en el porvenir. Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, del 10 al 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Había un tiempo futuro en el cielo cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás, que es lo que nos da la victoria sobre el diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermano, la sangre del Cordero, por medio de él, de medio de Jesús, hemos vencido a Satanás. Todo aquel que va a Jesús y lo recibe como su Salvador y cree en el testimonio de Jesús, de que murió por la cruz y resucitó al tercer día, que Dios le levantó de los muertos y que Él murió para el perdón de los pecados y para vida eterna, ha vencido
la muerte, ha vencido a Satanás y seguirá pisoteado mientras nuestro testimonio se mantenga. ¿Qué es nuestro testimonio? Es la manera que usted va a vivir de ese momento en que se convierte en cristiano en adelante. Es la manera en que usted va a vivir para Dios, según su voluntad, tratando de no pecar, tratando de hacer el bien, de amar al prójimo. Entonces dice, ¿quiénes son los únicos que tendrán la entrada al cielo? Según Apocalipsis 21 al 20, capítulo 21, versículo 27. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Vamos al Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, cuando uno va a Jesús y lo recibe de corazón, hablo de corazón, de amor, porque quiere, no aquel hermano que lo recibe de boca, es inscrito en el libro de la vida. Porque pasa de muerte a vida. Es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué siempre menciono, hermano, de que el que le recibe de corazón y el que le recibe de boca? Porque aquellos que le reciben de boca, nunca, hermano, le conocieron y por tanto nunca fueron hijos de Dios. Por tanto, nunca el Espíritu no los selló. Por tanto, nunca fueron escritos en el libro de la vida. Por eso, hermanos, yo siempre anuncio y enseño de que la salvación es eterna, la salvación no se pierde para aquel hermano que verdaderamente recibió a Cristo como su Salvador. Porque el que se aparta y nunca regresa y nunca se acuerda de su Salvador, no hace el intento de levantarse, ese amó más al mundo que a Dios. Y como amó más al mundo, en él no había un deseo de conocer a Dios. Por tanto, Dios no lo conoció por medio de Jesús. Así que, mi hermano, tenemos que tener cuidado. Te pregunto yo, ¿tú deseas conocer a Jesús? ¿Tú deseas conocer la voluntad de Dios? Si quieres ir a Él, ve, hazlo de corazón. Busca en ti esa necesidad. Busca en ti ese amor hacia Él. Siéntete preparado, mi hermano, para seguir su camino. En Él hallarás agrado ante Dios. Y si haces la voluntad de Dios, te irá bien. Una gran pregunta. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? Dice aquí. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién entrará al cielo? Y mis hermanos, se me había descargado el auricular. Creo que hizo un sonido ahí. Entonces, pero bueno, vamos a seguir grabando con el teléfono, el auricular del teléfono. Entonces, más abajo habla sobre: ¿está usted apuntado en el libro de la vida de Cordero? Hay algo que lo detiene, que es: ¿cómo puedo inscribirme en el libro de la vida del Cordero? Hermanos, preguntas, pasos que usted se debe hacer.
como aspirante a cristiano, como una persona que desea conocer a Jesús, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ahí están me disculpan por esto, acá no recibí un mensaje, estamos grabando desde el teléfono, estamos viendo la manera de que siempre debe enseñar correctamente el Evangelio. Y mis hermanos, esta pregunta, este conjunto de preguntas es bueno que usted se la haga, porque tenemos que tener en cuenta siempre lo que necesitamos. Tenemos que tener en cuenta por qué vamos allá y qué beneficio nos traerá. Siempre cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida tenemos que ver estas preguntas. Ahora le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Usted está inscrito en el libro de la vida? ¿No está o está? Dependiendo cuál sea su respuesta, mi hermano. Si algo lo detiene a seguir en el camino, o si algo le detiene a iniciar en el camino, ore, mi hermano. Pida a Dios dirección. Escudriñe la palabra, porque en ella encontrarás el camino. Para esto también es esta enseñanza, para esto es este estudio. Dice, ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Como le he dicho, hay que orar. Mediante una oración, vamos a Jesús, a Dios, le pedimos sabiduría, aceptando ese sacrificio de Jesús como Cordero de Dios, el cual fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados, el cual fue crucificado, muerto y resucitado al día tercero. Este es el Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio, en que Jesús murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Si tú crees en esto, hermano, ve a Cristo, ve a Dios en una oración en tu cuarto, en lo más íntimo de tu alcoba, ve y postrado entre Él, dile, te recibo con todo mi corazón, Señor. Acepto, me arrepiento de mis pecados, perdóname, necesito de ti. Reconoce ante Dios que tu proceder ante la vida ha sido mala. Arrepiéntete, humíllate ante Él y ve y reconoce quién eres y lo que quieres ser por medio de Jesús. Aquí hay un ejemplo, hermano, de una oración. No cometamos el error de hacer esta misma oración. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, hermano. Las palabras tienen que salir de tu corazón y no de este estudio. Así que te invito, mi hermano, a que sigas este ejemplo y vayas a Dios y le digas y recibas a Jesús como tu Salvador. Una vez hecho esto, te invito, mi hermano, a que si tienes una iglesia cristiana cerca de tu casa, asiste allá. También te invito a orar para que Dios te guíe a congregarte en una iglesia correctamente, para que te guíe a escudriñar la palabra correctamente, porque ciertamente se atravesarán congregaciones en tu camino que predican falsos evangelios. Y tú como hijo de Dios debes alimentarte de una sana doctrina. Por eso te invito a orar y a leer, a nutrirte de esa palabra para que nadie te engañe, mi hermano. Para que nadie te engañe. Si deseas y está en tu corazón,
Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp y cada día te mandaremos una enseñanza. Dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Mi hermano, estás completamente invitado. Vamos a pasar al despido de este video y espero que ha sido de gran provecho. Vamos a estar tocando el siguiente tema en la siguiente semana sobre Jesús el buen pastor. Espero que te quedes con nosotros pronto. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.